Buenas noches, vamos a desarrollar el tema enfermedad del tiroides y embarazo. La disfunción tiroidea clínica y subclínica durante el embarazo es una de las entidades más importantes que repercute negativamente en la salud tanto materna como infantil y que afecta a un gran número de mujeres. Los problemas de la glándula tiroides tienen como causa más frecuente la autoinmunidad, encontrándose que más del 50 al 80% de los casos las están viendo en países desarrollados y en nuestro territorio, en países en desarrollo, no solo la autoinmunidad tiene que ver con los trastornos tiroideanos, sino también con el déficit de yodo. Más o menos el 18% de la población obstétrica tiene anticuerpos antiperoxidasa o antitiroglina positivos, los cuales aumentan terriblemente el riesgo de disfunción tiroidea no solo durante el embarazo sino también después del parto y el puerperio. Y esta autoinmunidad, a pesar de que pueda estar cursando con niveles normales de T3 y T4, aumenta de todos modos los riesgos, sobre todo para el aborto, para la prematuridad y también para el neurodesarrollo de los niños. Por tal motivo, la determinación de la TSH, que es nuestro marco de referencia para poder clasificar y tratar este tipo de trastornos, es indispensable para evitar las consecuencias indeseables que puede generarse tanto en la madre como en el hijo. A nivel global, los trastornos subclínicos de la función tiroidea son más comunes que los trastornos manifiestos. Como vemos aquí, la prevalencia de hipertiroidismo e hipotiroidismo en las gestantes están alrededor del 1.7 y sobre todo el hipotiroidismo, que es muchísimo más frecuente, entre el 2.3 y el 2.6%, mientras que ya los hipertiroidismos manifiestos apenas si superan el 0.36 y el 0.2%. Por tal motivo, y ante esta presencia de trastornos subclínicos, es un reto buscarlos en pacientes que aparentemente son sanas, y por tanto muchas entidades han tratado de esclarecer si hay o no una necesidad urgente para poder hacer una clasificación y hacer un tratamiento o determinar si es necesario tratamiento de este tipo de trastornos. De ahí que la Asociación Estadounidense de Tiroides ha hecho estudios y, sin embargo, a pesar de todo lo que llevamos, no hay datos suficientes para recomendar a favor o en contra la detección universal del tiroides. En Colombia, si vamos viendo, tenemos una prevalencia de hipotiroidismo clínico y subclínico muy superiores a los que muestran las tablas, los valores que vemos allá. Tenemos inclusive de hipotiroidismo clínico de un 22.69% con un máximo hasta del 10% en algunos estudios. Por lo tanto, y aparte de eso, el hipotiroidismo subclínico también lo vemos que estamos en los márgenes superiores de la normalidad en comparación con los datos globales. Por tanto, en nuestro país tenemos un riesgo aumentado para trastornos endocrinos relacionados con el tiroides. Vamos a hablar algo de los cambios en cuanto a la fisiopatología del tiroides durante el embarazo. Aquí vemos las curvas en las cuales se ve el aumento y el comportamiento de las hormonas tiroidianas desde la concepción hasta el nacimiento. Como vemos, la línea roja nos da mostrando lo que hace referencia a la T4 libre, que es la hormona tiroidea activa. Aquí vemos cómo va incrementándose en la primera mitad del embarazo, teniendo sus máximos entre las 10 y las 12 semanas, viendo un descenso o tendiendo hacia los niveles normales después de la mitad del embarazo. ¿Esto a qué se debe? Este incremento en la primera mitad del embarazo en cuanto a la producción de hormona tiroidea, a la presencia de una hormona provocada o un factor provocado cuyo origen es la placenta, que se llama beta-gonadotropina coriónica, que está aquí marcada con color gris, la cual comparte una subunidad alfa con la hormona TSH y, como vemos, se incrementa
y es el factor exógeno que provoca que la hormona tiroidea esté más aumentada en la primera mitad del embarazo. Ya que este aumento exógeno provoca este aumento en la hormona tiroidea, también provoca un descenso en la TSH en la primera mitad del embarazo, por tanto normalizándose después de la segunda mitad del embarazo. Por tanto, la embarazada normalmente puede cursar con un estado, entre comillas, de hipotiroidismo normal, el cual se puede explicar por la presencia y aumento de la beta-gonadotropina coriónica, la cual estimula la producción del tiroides. Como hablaba al principio, la enfermedad tiroidiana está mediada por autoinmunidad. Por lo tanto, la presencia de anticuerpos antitiroideos son primordiales en cuanto a la fisiopatología de los trastornos de la glándula. Cuando tenemos, por ejemplo, en este caso, anticuerpos antitiroideos negativos, vemos cómo la producción de hormona tiroidea va viéndolo progresivamente a lo largo del tiempo. Mientras que si hay anticuerpos antitiroideos positivos, vemos que ese incremento no se da de una manera adecuada, casi que plano, casi que no se produce. Esto es supremamente importante por lo siguiente. Idealmente, los valores normales, antes de eso, los se han considerado entre 2.5 y 4 relacionados con la presencia o no de estudios poblacionales en los cuales se pueda determinar cuáles son los valores o rangos normales de TSH y para poder diagnosticar tanto el exceso como el defecto de la producción de la hormona. La ATA nos ha recomendado que en ausencia de datos poblacionales tomemos estos datos, 2.5 a 4 unidades por litro, miliunidades por litro, como nuestro rango normal de TSH, ya que anteriormente nosotros lo hacíamos por trimestres. Estos son para todos los trimestres, lo cual facilita mucho el aprendizaje, hace más fácil los estudios y pues trata de incluir la mayor cantidad de pacientes y excluir los que realmente no son poseedoras de la enfermedad tiroidea. Con respecto a lo que venía de las curvas anteriores, hay que tener en cuenta lo siguiente. Los tiroides fetal comienza a concentrar yodo y a sintetizar hormona después de la semana 12. ¿Ya? Y la madre tiene que transmitirle al feto durante todo el embarazo hormona tiroidea para el desarrollo normal de su cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos bien en la imagen anterior, esta sería lo normal, es decir, la madre transmitiéndole hormona tiroidea al bebé para que durante los primeros trimestres el bebé o el feto tenga suficiente hormona tiroidea para poder tener un neurodesarrollo normal, mientras que aquellas en las cuales tienen anticuerpos, vemos que el tiroides no funciona bien y no lleva suficiente hormona tiroidea al bebé para que pueda desarrollar bien su sistema nervioso central. En conclusión, la presencia de anticuerpos es muy importante y es de vital importancia para el manejo de este tipo de entidades, especialmente dirigido a prevenir problemas del neurodesarrollo fetal. Vamos ahora sí a determinar, vamos a estudiar los trastornos de acuerdo a dos parámetros, así son manifiestos o son subclínicos. Empezamos con el exceso, con el hipertiroidismo, en el cual hay una producción aumentada de T4 libre y con una TSH menor a 0.1 mililitros. Algunos otros autores hablan de 0.3, pero esto ocurre aproximadamente entre un 0.2 y un 0.7%, la producción aumentada de hormona tiroidea. Nosotros clínicamente la conocemos como enfermedad de Graves y es justamente la que
está representando el 95% de estas pacientes. Sus manifestaciones clínicas son, como las vemos aquí, nerviosismo, temblores, taquicardia, caída de pelo, exceso de peso, caída del cabello, bocio, intolerancia al calor, hipertensión, palpitaciones, ¿no? Y como vemos, hay algunas características muy llamativas como de la enfermedad de Graves. Una de ellas es la oftalmopatía con retracción palpebral y pérdida de grasa de la órbita, que provoca esa visión como desbordada de los ojos, y el edema pretibial. Hay que tener en cuenta que este tipo de trastornos se asocian a problemas de preeclampsia severa, insuficiencia cardíaca materna y a tormentas tiroideas. ¿Qué efectos gestacionales tiene el hipertiroidismo manifiesto? Pues como tal, lo más importante es su efecto sobre los partos prematuros, los cuales los aumenta, bajo peso al nacer, abortos y muerte fetal. Básicamente, los efectos fetales y neonatales pueden estar asociados con la misma enfermedad de Graves en el momento en que en algunas ocasiones pueden pasar anticuerpos a través de la placenta y provocar un hipo o hipertiroidismo en el recién nacido, o también relacionados con el manejo, con la tiamida, el propiltiroacilo, el metimazol, los cuales en algunos pacientes, sobre todo cuando se empieza a tratar desde el primer trimestre, puede haber algunos tipos de malformaciones congénitas. En ambos casos hay que notificar al pediatra pues para que él haga el manejo respectivo cuando haya el momento del parto. En cuanto al hipertiroidismo subclínico, pues está definida como la concentración sárica de TSH anormalmente baja, pero con niveles de T4 libres dentro del rango de referencia normal. Generalmente da en el 0,8 al 1,7% de las mujeres embarazadas, y la característica es que no se asocia con los resultados adversos del embarazo. Como vemos, aún el hecho de tener bastante hormona T3 y T4 circulantes, pues le previenen al bebé problemas de neurodesarrollo, y sin embargo pues no se recomienda tratamiento en las mujeres embarazadas con hipertiroidismo subclínico. No se ha demostrado que tenga ningún beneficio bajarle esa hormona tiroidea que aparentemente está en exceso, y pues realmente lo que sí hay que hacer es una observación detallada y constante en cuanto a su evolución durante el embarazo y sobre todo posterior al embarazo. En cuanto al hipotiroidismo manifiesto, es la presencia de TSH por encima de los límites superiores de la normalidad. Como habíamos hablado, estamos con niveles normales de 2.5 a 4, entonces podemos tener dos ítems para este tipo de eventos. Aquellas en que tienen entre 4 y 10 TSH y T4 libre disminuido, o aquella en la que tiene una TSH mayor a 10 sin necesidad de tener T4 libre. En estos dos casos se habla de hipotiroidismo manifiesto. Y la enfermedad la clínica va a ser muy asociada a la enfermedad de Hashimoto. Fatiga, estreñimiento, intolerancia al frío, calambres musculares, aumento de peso, bocio, ¿no? El cual puede estar presente o no, y se ve principalmente en la tiroiditis de Hashimoto. Y como es la principal causa de hipotiroidismo en el embarazo, es debido a la gran destrucción glandular por los autoanticuerpos, y particularmente los autoanticuerpos antiperoxidasa. El hipotiroidismo manifiesto también tiene efectos gestacionales. Miren que son muy parecidos a los del hipertiroidismo: aborto espontáneo, la preeclampsia, el parto prematuro, el desprendimiento prematuro de membranas y de placenta, y la muerte fetal. Cuando uno hace un reemplazo de la hormona tiroidea adecuado, pues minimiza todos estos riesgos, y los efectos fetales y neonatales están asociados al bajo peso al nacer y, como estábamos hablando, al desarrollo neuropsicológico anormal de la descendencia. Que haya hipotiroidismo fetal es muy raro. Sin embargo, pues a ocasiones pueden pasar a anticuerpos y provocar hipotiroidismo fetal, pero es una condición muy extraña, escasamente 1 en cada 180.000 recién nacidos vivos. El hipotiroidismo subclínico tal vez es el punto y el eje central de esta charla,
ya que es el que realmente nos provoca la mayor cantidad de consecuencias del trastorno del tiroides en la mujer embarazada. La definición es que es un nivel elevado de TSH en presencia de un nivel normal de T4 libre. Como vemos, la TSH aquí es de 4 a 10, pues esto está normal, pero tiene un T4 libre normal. La prevalencia durante el embarazo llega a ser del 2 al 5%, y es muy poco probable que progrese un hipotiroidismo manifiesto durante el embarazo. Generalmente se mantiene así, asintomática todo el resto. ¿En qué va? ¿En qué es lo que más nos interesa? En que si no la diagnosticamos puede tener altas consecuencias, especialmente con el desarrollo neurológico y también con respecto al aborto y al parto prematuro principalmente. Es controversial, pero pues los estudios actualmente dicen que no han identificado un vínculo entre el hipotiroidismo subclínico materno y los resultados obstétricos adversos, y que de acuerdo a la evidencia actual no requeriría ni tratamiento. Sin embargo, estos resultados o estos tipos de aseveraciones, lo que escritos y consignados en las últimas guías de manejo de la Asociación Americana de Ginecólogos, es controversial. Vamos a ver por qué. Vemos aquí la relación que existe, ¿no?, entre el hipotiroidismo subclínico gestacional y las diferentes entidades. Como vemos aquí, lo que es aborto, pérdida, parto pretérmino tiene una alta incidencia, es decir, tenemos que esta asociación positiva, bien positiva, hacia este tipo de eventos, o la pérdida y el parto pretérmino. Lo que es restricción, lo que es preeclampsia, diabetes, vemos que tocan la unidad, pues digamos que a pesar de que son positivas, pues todavía están en controversia. Por lo tanto, pues vemos que las más importantes consecuencias del hipotiroidismo subclínico están asociadas al aborto y al parto pretérmino. Entonces, eso en cuanto a la presencia de la relación del aborto y el parto pretérmino con respecto al hipotiroidismo subclínico. Pero como esto es una entidad mediada por inmunidad, pues tenemos que ver cómo se relacionan este par de entidades que son las más prevalentes, el riesgo de aborto y el riesgo de parto pretérmino, con la presencia o no de anticuerpos antitiroideos. Miramos pues que aquellas que tienen anticuerpos antitiroideos, pues no hay una relación realmente importante en estos estudios con respecto al riesgo de aborto, pero aquellas que tienen anticuerpos anti-TPO positivo, miren, la relación es muy amplia y muy positiva, es decir, es muy evidente que la presencia de anticuerpos antitiroideos está muy asociado a los eventos como el riesgo de aborto o el riesgo de parto pretérmino. Aquí lo vemos también. Aquí hay un hipotiroidismo subclínico simple y aquí anticuerpos con presencia de anticuerpos antitiroideos vemos que es muy positiva. Por tanto, es muy importante la detección de los anticuerpos antitiroideos en las pacientes que presentan hipotiroidismo, especialmente el subclínico. Entonces, vemos ahora sí el punto más álgido, que es las alteraciones del neurodesarrollo en la descendencia e hipotiroxinemia en el embarazo. Lo anterior, lo que estaba hablando del aborto incompleto y el parto pretérmino, pues no hay discusión. Hay una relación directa con el hipotiroidismo y sobre todo con la presencia de anticuerpos antitiroideos. Pero con las alteraciones del neurodesarrollo ha abierto cierta controversia que vamos a desglosar. Vemos aquí cómo en las alteraciones del neurodesarrollo vemos que en algunos estudios hay una asociación positiva, como vemos aquí, aunque no todas. Mira, aquí por ejemplo hay uno muy positivo y hay otros que alcanzan a pasar la unidad, ¿no? Y lo mismo cuando tienen hipotiroxinemia y embarazo. De todos modos, algunas da más tendencia a la positiva, acá pues está más bien equilibrada. Sin embargo, todo ha surgido por el último estudio de la última guía que ha salido, en la cual se ha visto si realmente darle o no tratamiento a este par de entidades
genera algún cambio o no. Miren bien que en cuanto al hipotiroidismo subclínico y la hipotiroxinemia materna, ninguna de ellas da un valores significativos dándole el medicamento como es la L-tiroxina. Entonces, aquí viene la discusión, ¿dar o no dar tratamiento? Miren que ¿favorece el tratamiento? No. ¿Favorece el tratamiento? Pues parece que no, porque no hay nada en esta zona. Por lo tanto, pues actualmente decidieron los integrantes de la COC en decir pues de que no se justificaba hacer tratamiento en el hipotiroidismo subclínico gestacional. Sin embargo, desglosando más fino este par de estudios, especialmente el de Lazarus y Casey, como están aquí, veamos lo siguiente. Es bastante controversial esto. Cuando desglosamos y vemos los estudios separados de Lazarus y Casey, vemos que los pacientes que recibieron tratamiento con L-tiroxina lo recibieron en un promedio de inicio a las 12 semanas 3 días. Y por eso, como vemos aquí, no hay significancia estadística para decir que vaya a alterar o vaya a mejorar el desarrollo neurológico de los pacientes. ¿Por qué? Porque miren, arrancaron el manejo después de las 12 semanas. Y acordémonos que durante las primeras 12 semanas se forma el cerebro fetal que requiere de hormona tiroidea, y si no se le suministra, pues el daño ya queda hecho, y aún así después le suministren la hormona tiroidea de manera adecuada, ya no va a haber un efecto benéfico en este aspecto. Lo mismo acá en el estudio de Casey, en el cual, como vemos, no hay diferencia en cuanto al grupo que se le trató o el grupo placebo para efectos y mejorar el score de IQ a los 5 años. Miren, prácticamente es lo mismo. ¿Pero por qué? Pues porque arrancaron el tratamiento a las 16 semanas 7 días. Por lo tanto, si no se hace una intervención temprana antes de la semana 12, pues no vamos a tener un beneficio esperado en cuanto a la mejoría o a la conservación del IQ de la descendencia. ¿Y por qué es tan importante entonces empezar rápido los tratamientos? Pues miremos, aquí hay más evidencia. Aquí tenemos una revisión de metaanálisis también, en la cual se da o no se da tratamiento básicamente con la amenaza de aborto. Vemos que si se da el tratamiento antes de las 12 semanas es a favor de que se va a prevenir las pérdidas tempranas del embarazo, mientras que aquellas en las que se les da tratamiento después, vemos cómo no es significativo. O sea que para prevenir también pérdidas gestacionales recientes, tempranas, el inicio temprano de la terapia con L-tiroxina en paciente hipotiroidea subclínica es capital. Y pues con más razón si tienen anticuerpos anti-TPO positivos, como vemos. En aquellas en las que se les dio tratamiento, se parecen mucho los hallazgos a aquellas en las que tienen anticuerpos antitiroideos negativos. Mientras que aquellas con anticuerpos antitiroideos positivos y no se les dio tratamiento, vemos que lo que es la incidencia de parto pretérmino o admisión neonatal por prematurez se dispara muy significativamente. En conclusión, iniciar tratamiento temprano, antes de las 12 semanas, es capital para prevención, no solamente de la amenaza de aborto, de las pérdidas tempranas gestacionales, el parto pretérmino, sino también para un neurodesarrollo cerebral fetal lo más normal posible. Eso en cuanto a las consecuencias del tratamiento o no del hipotiroidismo subclínico. Sin embargo, pues también hay otro punto que es controversial, que es el tamizaje de la enfermedad tiroidea gestacional. Las guías no se comprometen, puesto que los estudios son muy contradictorios y en algunos casos son confusos. Por lo tanto, ellos dicen que no hay suficiente evidencia para decir si se debe o no se debe hacer el tamizaje universal. Sin embargo, dicen, pacientes con factores de riesgo hay que hacerles tamizaje.
En ese caso, aquí les traigo la lista de los riesgos de disfunción tiroidea y vemos que son muchísimos: antecedentes familiares, presencia de bocio, existencia de anticuerpos antitiroideos positivos. Acuérdense que el 18% los tienen ya. Diabetes, infertilidad, aborto, parto pretérmino, historia de radioterapia, obesidad, tratamientos con litio, con interferón, provenientes de área deficitaria de yodo, antecedentes de 2 o más partos mayores de 30. Casi que están incluidas en ella todas nuestras pacientes que vemos a diario. Además de eso, pues si tenemos una tendencia a que nuestra población femenina en general, y sobre todo en la que es obstétrica, tiene tendencia al hipotiroidismo, inclusive duplicando los valores universales, pues con más razón justifica ante todo que debemos hacer un tamizaje universal, al menos en la población colombiana, y sobre todo, como les estaba hablando, arrancar temprano, ya que entre más pronto empecemos, sobre todo ojalá en los estados en los que la paciente esté planeando aún su embarazo preconcepcionalmente, en donde podamos hacer que el embrión o el feto reciba suficiente TSH para evitar todas estas consecuencias. Bueno, vamos a los algoritmos de manejo. El diagnóstico del hipertiroidismo gestacional pues realmente está asociado a la TSH, los valores de TSH que están disminuidos, y pues si están muy disminuidos tenemos que pedir T3 y T4 libre. Si estos son dentro de límites normales, pues califica dentro de un hipertiroidismo subclínico, al cual pues aparte de la seguida observación estricta no requiere de ningún manejo. Sin embargo, si están por arriba del rango normal, tendríamos un hipertiroidismo manifiesto. Hay que considerar cuál tipo de anticuerpo es el que está elevado, T3 o T4, y de acuerdo a eso comenzar los manejos. Se utiliza el propiltiracilo cada 8 horas de 100 a 600 miligramos y de metimazol 5 a 30 miligramos cada 12 horas al día. Y debemos hacer los controles con T3 y T4 cada 2 a 4 semanas hasta alcanzar siempre los valores más del rango normal máximo que se tenga. Como vemos aquí, se puede utilizar inclusive el propiltiracilo o metimazol o ambas si es necesario, teniendo en cuenta que pues de acuerdo al trimestre pueden llegar a provocar algún tipo de lesión en el feto. El control de los niveles de T4 libre de mujeres embarazadas que reciben tratamiento para el hipertiroidismo debe ajustarse, como decíamos, al rango del extremo superior del rango normal, tanto de T3 como de T4. Afortunadamente es un grupo de pacientes que no vemos a diario, pero siempre es bueno tener conocimiento que estas son las indicaciones para poder iniciar los manejos. Vamos con lo más relevante, que es el diagnóstico de hipotiroidismo gestacional, el cual pues nos ha llevado a hacer esta guía por la alta prevalencia. Entonces partimos de que se pide TSH tan pronto se confirma el embarazo. De ahí tendríamos entonces varios valores. Si está la TSH entre 0,1 y 2,5 miliunidades por litro, sabemos que son valores que están en límites normales, por tanto no requiere ningún tipo de intervención. Si tenemos valores entre 2,5 y 10, tenemos que tener en cuenta que pues ya estaría dentro de los rangos de peligro, especialmente este 2,5 en el primer trimestre. Por lo tanto, hay que pedirle anticuerpos antitiroideos, los cuales pueden tener dos respuestas: o ser positivos, ¿no es cierto?, con una TSH entre 2,5 y 40, que nos daría un estado pues más bien subclínico, que dice considerar el tratamiento con L-tiroxina en algunas guías. Para nuestro medio hay que darles tratamiento. Y si tiene ya una TSH entre 4 y 10, pues ya tenemos un hipotiroidismo franco y hay que darle tratamiento con L-tiroxina, puesto que se ha visto el gran beneficio que presenta en darle este tratamiento a estas pacientes con estas características. Si tienen anticuerpos antitiroideos negativos, si está el rango entre 2,5 y 4, no hay que dar ningún tratamiento, se sigue su observación. Y la TSH, si está entre 4 y 10, hay que considerar el tratamiento con L-tiroxina también.
Solo aquellas en las que tienen más de 10 no requieren de anticuerpos antitiroideos, porque con el hecho de más ya tener TSH de 10 es un hipotiroidismo manifiesto franco y la cual requiere tratamiento con L-tiroxina. Aquí tenemos algunas de las recomendaciones a toda paciente que tenga una TSH mayor a 2.5 en el primer trimestre o más de 4 en el segundo o tercer trimestre, iniciar de inmediato levotiroxina. Son las pacientes que más tienen. Con ese dato basado en la TSH se piden los anticuerpos antitiroideos y como vemos en la guía, si son positivos continúan con levotiroxina hasta lograr las metas menores de 2.5 y si son negativos continuarán con levotiroxina solo si la TSH es mayor de 4. La que tiene entre 2.5 y 4 con anticuerpos negativos no requeriría de que se le siguiera haciendo manejo. El seguimiento a las pacientes en trabajo de parto en tratamiento se hará con TSH cada 4 semanas, teniendo en cuenta la meta, llevarlas a 2.5. Y se formulará L-tiroxina de acuerdo a la guía que nos da la Sociedad Americana del Tiroides. Aquí están las recomendaciones. Si tiene un hipotiroidismo previo, tenemos que aumentar entre un 25 y un 30% las dosis que necesita. De acuerdo a la etiología del hipotiroidismo, si hay una tiroidectomía previa, hay que incrementar el 50% la dosis, ¿no es cierto? Y si es un hipotiroidismo autoinmune, es decir, ya tiene una tiroiditis de Hashimoto por ahí metida, ya solo se incrementa el 25%. Entonces, para las pacientes que tienen patologías previas. Pero si son hipotiroidías subclínicas, como las que más vamos a tener nosotros que ver, se arranca con dosis bajas de L-tiroxina a 50 microgramos día y se va a ir ajustando según las necesidades. Cuando existe posparto con hipotiroidismo previo, lo que hacemos es reducir las dosis que hemos incrementado en 25 o 30% o inclusive hasta un 50% en los estados previos a nuevamente los valores que tenía antes de estar embarazada, con controles de TSH y T4 libres en 6 semanas posparto. En mujeres con diagnóstico reciente de hipotiroidismo subclínico es posible suspender el tratamiento en el posparto, principalmente cuando las dosis son menores a 50 microgramos día, por lo cual lo hacemos y control lo haremos a las 6 semanas con TSH y T4 libre en 6 semanas. En conclusión, la prevalencia de la enfermedad tiroidea, especialmente hipotiroidismo, puede ser mayor en Colombia que en el promedio global. Ya sabemos bien que Colombia tiene un 38.75% de hipotiroidismo, mientras que el global alcanza entre el 0,3 y el 15%. El hipertiroidismo gestacional es poco frecuente afortunadamente y la presentación clínica manifiesta requiere manejo oportuno para evitar un aumento de parto prematuro, bajo peso al nacer, aborto espontáneos y muerte fetal. El hipertiroidismo subclínico no tiene un manejo médico, pues no se asocia a eventos adversos, y el hipotiroidismo no controlado se asocia a complicaciones durante el embarazo y especialmente con alteraciones del neurodesarrollo de la descendencia. No está indicado el tamizaje universal, solo aquellas con factores de riesgo. Sin embargo, la mayoría de las pacientes tienen factores de riesgo que las hace prácticamente que el tamizaje universal sea necesario, al menos en la población colombiana. Y el hipotiroidismo subclínico en la paciente embarazada es nuestro mayor objetivo del manejo, ya que es en las que más podemos encontrar posibilidades de mejora de estas pacientes, y el hecho de que se nos pasen o que las dejemos pasar les privaríamos a las madres y a los fetos de tener una salud mejor y estar expuesto más a un aborto, o un parto prematuro o un problema de neurodesarrollo. Mucho énfasis en los anticuerpos anti-TPO, que prácticamente la presencia positiva nos obliga a dar un tratamiento. Y lo más importante en el hipotiroidismo subclínico, si son positivos hay que arrancar precoz y vigilar rápidamente, ojalá en el primer trimestre, y hacer una vigilancia estrecha de estos niveles. Muchísimas gracias.